porque también se ha tergiversado un poco el mensaje, ¿no? De que, bueno, como ahora puedo conmigo, pues ya no necesito la otra. Pareja que tienen el compromiso, que existe la pasión, pero no hay intimidad, y no me refiero netamente a la parte física. Nos enseñaron que los límites básicamente son algo negativo. Entonces esto le deja el camino súper fácil a la manipulación y a la violencia. Y volvemos con lo de la imposición. No es lo mismo la imposición que el acuerdo. O sea, bueno, mira, tenemos un acuerdo en que efectivamente ninguno de los dos vamos a ver esto igual, pero ¿cuál es la forma más funcional? Ah, bueno, esto. Porque de hecho ya cuando se llega a la violencia física es porque hubo muchos tipos de violencia. Hay dentro de la madurez también, porque entonces hay personas que dicen, no, yo soy así me crió mi familia y esto soy yo. Bueno, mira, ¿qué tanta disposición tienes de hacer familia? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Quiero Ser. Este podcast va a ser bastante reflexivo, bastante analítico. Creo que es una problemática que hoy en día, no sé si se ha acentuado, que de hecho, bueno, esa puede ser una pregunta para más adelante. ¿De qué vamos a hablar? Pero vamos a hablar del tema, yo creo que es el segundo más favorito de Daniel, porque el primero son las mujeres. Pero este deriva, en tu caso, deriva de las mujeres. Porque, las relaciones derivan de que tú te vinculas con mujeres, pues, y a ti te encantan las mujeres, o qué, ¿no te gustan las mujeres? No sé si me gustan las relaciones. Bueno. Nunca he llegado tan lejos. Nunca he llegado tan lejos. Desde ahí, dejen yo un comentario para Daniel, un poquito de, sí, un consejo, un apoyo ahí para Daniel. Un consejo para que me amen. Entonces, ¿qué vamos a hablar de relaciones? De relaciones, y aquí tenemos a una invitada bastante especial. Primero, a ver si te puedes presentar con tu nombre y apellido y cómo te definirías a ti misma. Claro, por supuesto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me sorprendió y no los conocía hasta que me invitaron. Y llegué, ¿quiénes son ellos? Pero me gustó bastante el contenido. De hecho, vi personas que conozco incluso que ya han sido entrevistadas. Bueno, mi nombre es María Rotondaro. Vamos a ver, ¿cómo me definiría? Me definiría como alguien muy espontáneo, ¿ok? Así que eso me lleva también bastante como a entender mucho el sentido del humor de las personas. Me definiría también como alguien bastante, vamos a decir, responsable efectivamente. Creo que eso me lleva a la empatía y bueno, por eso soy psicólogo también. Una de las cosas que es como más característica. Y bueno, pudiera aquí seguir definiendo muchas cosas, pero básicamente eso. Ok, y desde pequeña siempre ha sido así. O sea, ¿crees que, no sé, fue algo heredado o algo que, no sé, que has aprendido quizás desde que eres chiquita hasta la María que vemos hoy en día? O sea, ¿cómo hiciste como ese recorrido a la María que vemos hoy en día? Ambas cosas. O sea, pudiera decirse que sí, claro, hay una herencia genética y todo esto en la conducta, pero también fui aprendiéndolo. Digamos que el temperamento más el carácter se unieron allí y fue como, epa, me gusta escuchar a las personas, ¿sabes? Todos los psicólogos empezamos con esta idea de, bueno, casi todos es que soy bueno escuchando a la gente. Ya luego cuando estudiamos psicología nos damos cuenta que eso no es todo, que de hecho es como, no sé, quizás un 10%. Siempre hacen esos chistes y Sí. Que debería ser psicólogo. Y que tú sabes escuchar a la gente. Tu mejor amigo te estaba contando sobre la niña que le rompió el corazón. ¿Y tú qué estás? Debería ser psicólogo, soy muy bueno en esto. Sí, literal. No, pero realmente es chiste, pero no chiste. O sea, así se empieza. Y bueno, realmente ya que tipo a los 11, 12 años sabía que quería estudiar psicología. O sea, ya desde esa edad estaba muy consciente de eso. Ok, y más o menos, a ver, entonces tú cuando estabas, no sé, 17, 18 años, estabas saliendo del colegio, ¿ya ahí ya estabas seguro de que querías? Sí. De hecho, cuando yo empecé, yo estudié en la Arturo Michelena. De hecho, actualmente doy clases en la Arturo Michelena. Recuerdo que estaban dos formas de ingresar a la universidad, que era por curso y por prueba de admisión. Yo estaba como que tan segura de que lo iba a hacer que hice la prueba, o sea, me salté el curso. Dije que no, ¿para qué? Ya yo sé lo que... Pero es eso, o sea, digamos que no fue de la noche a la mañana, o sea, fueron muchos años que yo dije, epa, yo quiero hacer esto. Y sí me acuerdo que yo por iniciativa iba que sí, sabes que en el colegio siempre está que sí los orientadores y los psicólogos. Yo siempre iba que sí por mi cuenta a hacer nada, pero iba. Entonces era como, ok, estaba muy segura. Ok, entiendo. Y en el momento en el cual tú empezaste, creo que un momento canónico puede ser para alguien que está estudiando psicología. Me he dado cuenta, sobre todo por mi novia que ahorita
ella está sobre todo en prácticas, creo que es como un antes y después con ese primer paciente, ¿no? O sea, ¿cómo lo sentiste en ese momento? Mira, esto es algo que incluso yo le digo a mis estudiantes. O sea, la primera vez lo hice horrible. De verdad. O sea, te mentiría si te digo, no, a mí me fue buenísimo, espectacular y tal. No. Tenía demasiado miedo. Este miedo con el que todos los psicólogos vamos a salir o egresar de qué le voy a preguntar, qué voy a decir, qué es lo que tengo que hacer, y ahora que está llorando, que se supone que tengo que abrazarlo, no puedo abrazarlo. O sea, son muchos cuestionamientos. Sin embargo, al final, más que autocrítico, permití que el proceso se diera, confié un poco más en mí, y hasta el día de hoy recuerdo a esa primera paciente en cámara, que es la cámara de Gesell, que es como la primera vez que estamos en contacto con alguien. Y ella incluso al día de hoy todavía, o sea, no vamos a decir que es un contacto, pero sí como, ay, sí, me acuerdo de ti. O sea, existe como esa afinidad de que ambas nos acordamos del proceso, así que ya eso dice que pasó algo bueno. Ok, entiendo. Y ya me imagino que luego, o sea, poco a poco te has dado cuenta de algunos, no sé si dirías patrones que ves hoy en día. A ver, ¿cuándo empezaste tú en sí como ejercer? O sea, más o menos en qué año. Estudiando. O sea, yo no he parado. Vamos a decir, yo empecé todo empezó con el servicio comunitario, que es algo obligatorio que tienes que hacer en todas las carreras de pregrado. Incluso creo que en bachillerato, en quinto año también, no estoy muy segura. Yo empecé a trabajar la primera vez así en contacto con privados de libertad. No es algo que recomiendo, ojo, realmente sí. Sí, y con policía. ¿Y estaba loco? A ver, creo que loco no es una palabra que yo voy a usar profesionalmente, pero creo que para resumir lo que quieres decir, sí. O sea, todos por supuesto que eran patologías significativas, o sea, eso es evidente. Y comencé a estudiar ese perfil patológico, vamos a decir, hacia rasgos psicopáticos, rasgos de maltratador, todo esto. Y claro, fue una experiencia, como diría el Prime, una experiencia religiosa. No la recomiendo porque realmente es bien complejo, pero para mí fue un gran aprendizaje. O sea, lo recomiendo como que con medidas bien estrictas, o sea, y una supervisión bien importante. Esa fue la primera vez que estuve en contacto, y a partir de allí no paré. De hecho, yo hice mi servicio comunitario y continué con ellos un buen tiempo, o sea, fue casi un año. Luego hice mis pasantías en algo similar, pero me dijeron para quedarme, pero dije no, o sea, ya por ahí estaba clara que no era lo que quería. Y ya a partir de allí comencé, o sea, digamos que no me detuve. Claro, cuando estamos recién egresados tenemos que tener un supervisor, o sea, siempre tuve un supervisor a la mano, porque obviamente no podía hacerlo yo sola, estaba recién egresada, no tenía el título, pero a partir de allí no paré. Ok. Tengo una teoría aquí que voy a hablar con ustedes porque ustedes son una persona inteligente, entonces yo quiero que ustedes me asesoren. Porque he estado viendo Star Wars. Star Wars y el multique. Sí, que viene después de esto. He estado viendo Star Wars, yo como 3 películas, 4, porque empecé la cuarta ya. Y hay un personaje que se llama Anakin Skywalker. Ok. Y él, todo se basa en el amor, ok, al final. Pero el pana tenía una mamá. La mamá se la mataron. Entonces después se enamoró de una chama que no sé cómo se llama. Se enamoró de ella. Y el pana como que tenía sueños de que ella se iba a morir. Entonces él dijo, no, tengo que salvarla de alguna manera. Se le metió el síndrome del héroe, se llama así. Y entonces el bicho dijo, o sea, está en el lado oscuro y el lado bueno. Entonces el pana lo sedujeron en el lado malo y le dijeron, mira, si tú te vienes para acá, vamos a salvar a tu esposa. Entonces el bicho se fue para el lado malo y según mi teoría, se volvió narcisista porque él estaba pensando demasiado en él y en que quería salvar a su novia, y al final se fue para el lado oscuro. La novia lo dejó porque se fue para el lado oscuro, su familia lo dejó y al final el bicho se quedó solo porque decidió hacerlo malo. Pero no sé si es narcisista porque al final la chama le dijo, mira, vente para acá, yo te quiero, pero no te quiero de ese lado. Y el bicho la ahorcó y le dijo, no, te pusieron en mi contra. Entonces según yo él se volvió narcisista. ¿Qué opinan? Mira, ya qué buena forma de entrar al tema de pareja, porque sí, esto ocurre. ¿Qué pasa?
Ahí entran los rasgos ya psicopáticos porque estamos hablando de una persona que es capaz de asesinar con tal de lograr un objetivo propio, ¿no? Y bueno, esto sí lo aprendí yo en mis formaciones. Toda persona que tiene rasgos psicopáticos es narcisista. No todo narcisista es psicópata. Entonces hay una diferenciación allí, ¿no? Pero son rasgos muy similares. O sea, ¿qué pasa? Al día de hoy todavía no hay un manual diagnóstico para el psicopático. Sin embargo, ya actualmente se sabe que son rasgos que existen, o sea, que son muy disfuncionales, muy antisociales. ¿Okay? De hecho, me da risa la gente que para referirse a la asocialidad se dice, no, que yo soy muy antisocial. O sea, refiriéndose a que no me relaciono, y es como, no digas eso, por favor. O sea, ser antisocial realmente es algo peligroso. Y bueno, precisamente los privados de libertad que estaban allí, por supuesto, todos compartían rasgos antisociales. O sea, por eso hablo de un perfil psicópata. Yo he visto que en las noticias dicen, no, un antisocial robó a una señora. Ajá. Y, o sea, asocial es el que no... Asocial, exacto, sería lo opuesto a ser social. Pero antisocial es que estoy en contra de la sociedad. Sí, eso, me acuerdo que yo, no sé, tenía como 15 años y me acuerdo que me dijeron eso. ¿Es antisocial? Y yo decía antisocial y después de eso empecé a decir asocial, porque de ahí no se me olvidó, pues. A ver, pero yo tengo una pregunta. Daniel estaba hablando que todo empieza con el amor, pero ¿qué es el amor? Sí, bueno, mira, eso depende del enfoque que le demos. Para el conductismo dentro de la psicología, el amor es una respuesta. O sea, es una respuesta o es un condicionamiento. Es decir, como que los seres humanos respondemos a ciertos estímulos. Y en general, para la conducta humana, o sea, siempre estamos respondiendo a un estímulo, por así decirlo. Freud, que bueno, estábamos hablando justamente de que psicoanálisis quizás es un método bastante ortodoxo, pero también da una explicación que básicamente es un impulso, o sea, es como algo orgánico, es algo innato, o sea, es algo que no puedes controlar. Pero básicamente el amor, o sea, como lo que se entiende quizás dentro de los que trabajamos en el área de la pareja, tiene que ver mucho con una serie de acuerdos y una estructura. Incluso hay algo que se llama el triángulo de Stenberg, que habla del amor consumado. Que el amor consumado no es algo que se define por un solo elemento, sino tres elementos que son importantísimos, que es el compromiso, la intimidad y, si no mal recuerdo, la pasión. Compromiso, intimidad y pasión. Entonces el amor, más que ser una respuesta a un impulso, ya también llega a ser como un acuerdo y un compromiso social. O sea, el amor también no solo se limita a algo orgánico, a algo fisiológico, sino a esto de las decisiones del día a día. Ok, es decir, el amor es, por así decirlo, una de las patas de la voluntad. O sea, bueno, una de las partes habíamos dicho intimidad, compromiso y pasión. El compromiso tiene que ver mucho con la voluntad. Claro, la voluntad te lleva a decir, mira, sí, me comprometo y respeto esto porque lo decido, ¿no? Y por eso es que muchas personas hoy en día hablan de que el amor también es una decisión. ok, es decir, que puede ser, porque una de las preguntas que a mí se me hacen, hoy en día sobre todo, es por qué están ocurriendo esta cantidad quizás de divorcios y parejas disfuncionales en diferentes partes del mundo. Y no sé si tiene relación con que una de esas tres patas que estabas mencionando sobre el amor falta. Y cuál, en dado caso, si crees que es una en específico, ¿cuál puede ser? O sea, si nos puedes decir tipo la menos relevante a la más relevante. Mira, lo que sé que casi que necesitaría un pizarrón para esto, ¿no? Pero vamos a ponerlo de este modo. No solo son las tres partes, también hay un componente social y cultural. Entonces no es lo mismo definir esas tres cosas del amor aquí en Venezuela que, no sé, en Pakistán. O sea, porque son culturas también totalmente distintas, donde el compromiso es otra cosa, la intimidad es otra cosa, en general el amor es otra cosa. Entonces por eso también hay que verlo desde allí. Ahora, cuando hablas de la cantidad de divorcios y relaciones disfuncionales, también hay que ponerle la lupa de lo social y cultural. En tasas generales, o sea, sí ha habido un aumento de divorcios significativos a nivel mundial. Sin embargo, hay países específicos donde más bien ha disminuido. Entonces, esto también va un poquito de la mano con la cultura. Por lo menos en América Latina se ven menos divorcios que en Estados Unidos y Europa. Entonces, aquí también existe un factor no solo social y cultural, sino también económico.
Para eso quizás tendríamos que ir un poquito más atrás, concibiendo por qué nace el matrimonio, o sea, el concepto de unirse en pareja. Y esto nace, sí, Yo no creo en el matrimonio. pero es que mira, el matrimonio, o sea, el concepto del matrimonio de unirse legalmente con otra persona, nace de precisamente la necesidad de que la mujer no quede, vamos a decirlo vulgarmente, en la calle. ¿Okay? O sea, que no quede como desprotegida socialmente. ¿Por qué? Porque entendemos que la mujer para ese entonces no trabajaba, no podía trabajar, no podía valerse por sí misma en ese aspecto. Entonces, claro, el matrimonio nace como una forma de proteger la integridad de la mujer, o sea, en general, pues, la vida de esa persona. Sobre todo si, bueno, tiene hijos, etcétera, sí, toda esta parte. Ok, Ahora es el método que usan las esposas de los millonarios para quitarles dinero. Sigue siendo una forma muy parecida de verlo realmente. O sea, si te pones a ver, es una forma de yo resguardar mi integridad. Ahora, bueno, ya eso es otro punto del objetivo, ¿no? pero yo tengo una pregunta, porque sé que, por ejemplo, en Occidente, sobre todo, nosotros tenemos, en cuanto a quizás como nos han criado, es con, por ejemplo, una religión, puede ser cristiana, creo que sobre todo prevalece la cristiana. La judio-cristiana, sí. Ajá. Y creo que de hecho, creo que un 70%, si no me equivoco. Sobre todo aquí en Venezuela prevalece esa religión, ¿no? El catolicismo. Ajá, el catolicismo. Prevalece aún. Exacto. Y en Europa, tanto en Occidente como, o sea, como en el oeste, como en el este de Europa, prevalece el cristianismo, ya sea ortodoxo, ya sea católico cristiano, ¿no? Sí. Pero, entonces, a ver, hay un componente cultural, por lo que entiendo, pero también hay un componente que quizás, no sé, que en ese caso, porque yo había conversado con varias personas y esas personas me dicen que, bueno, puede ser que las mujeres ya no necesitan tanto de los hombres. Es correcto. Y entonces... Sí. Y ese es uno de los puntos principales y que más influye en el tema de los divorcios actualmente. Pero como te digo, no es que el incremento ha sido en todas partes, más bien hay países específicos donde ha disminuido. Por ejemplo, no es lo mismo la tasa de divorcios en países como Venezuela, Colombia, que en países como Argentina y Chile, porque culturalmente quizás se han promovido otro tipo de leyes y otro tipo de derechos en Chile, en Argentina, que sabemos que favorecen quizás un poco más a la mujer, etcétera, etcétera. Pero sí, uno de los factores, volviendo al inicio de por qué no hacer matrimonio, sí, precisamente es para proteger a la mujer, y ya hoy la mujer quizás no es que no necesite esa protección, porque también se ha tergiversado un poco el mensaje, ¿no? De que, bueno, como ahora puedo conmigo, pues ya no necesito al hombre. Y no precisamente va por ahí, pero en efecto, si ya económicamente no dependo de ti, puedo elegir si estar contigo o no. Digamos que anteriormente no había esa capacidad de elegir, o sea, tengo que estar contigo, no me queda de otra. Ok, entiendo. O sea que puede ser que hoy en día las parejas no, o sea, como que se relacionan mucho superficialmente y cuando se conocen verdaderamente como que no se conectan. Sí y no. Ok, vamos a verlo desde este punto. Yo voy a hablar un poco más desde mi experiencia que desde las estadísticas. Si bien es cierto que he atendido parejas jóvenes en noviazgo, ni siquiera en matrimonio, he atendido parejas ya en matrimonio, o sea, un adulto joven, ya no tan joven, ¿ok? Y también he atendido personas mayores que llevan, no sé, 30, 40 años de matrimonio. He atendido, vamos a decir esto un poco, el amor es distinto. Sin embargo, hay sus pros y sus contras en cada uno. O sea, no es como que ahora se relacionan mejor que antes o viceversa. Algo que se repetía mucho antes, o sea, por lo menos en los pacientes que yo he podido atender, es, bueno, mira, por ejemplo, en el caso de la mujer, sí, llevo 30, 40 años, es un matrimonio estable, pero bueno, él tiene 2 hijos por fuera, no sé, por decir ese tipo de cosas, sí han habido infidelidades, pero bueno, hemos seguido adelante, todo bien. Sin embargo, no sé, yo llevo 20 años tomando antidepresivos. Entonces, como, bueno, mira, todo bien, como que es muy amplio, ¿ok? Entonces, bueno, ha sido la manera en la que ha sabido sobrellevar el matrimonio, pero ¿a qué costo? ¿O a qué precio, por así decirlo? Okay. En la actualidad,
más que ser algo superficial, quizás se priorizan otras cosas, pero como digo, también a qué costo, porque entonces, bueno, vamos a constituir una pareja, vamos a hacer una familia, pero al momento en el que algo no me cuadre, entonces me voy, ¿no? Entonces, digamos que la humanidad funciona de manera cíclica, no lineal, o sea, la historia no es una línea, la historia es un ciclo que se repite, ¿no? Entonces ahorita estamos como del otro lado del círculo, o sea, estuvimos en un lado donde la opresión a la mujer era todo, y ahorita estamos como que brincando al otro lado. No es que no exista, hoy en día todavía se ve violencia económica hacia la mujer, etcétera, todavía existe, pero ahorita estamos como en el otro polo. Ahora, ¿cuál sería el ideal o el equilibrio? Bueno, que se integren como que esas dos partes, o sea, no que exista una opresión, pero tampoco bueno, el matrimonio lo desecho porque esto no es necesario, no necesito del hombre. Es una falsa creencia que también se ha constituido a partir del maltrato. No necesito del hombre, o sea, es el otro polo. Y es como, no, ya va, sí nos necesitamos en pareja. Ok, es decir, hay muchas mujeres, por ejemplo, yo he visto muchas mujeres que dicen que yo no voy a depender de un hombre porque lo asocian con opresión. O sea, tú dices que no necesariamente significa que A, B, significa que va a dar C. Lo que pasa es que en general, y ahí hablamos de la dependencia, ¿no? La dependencia puede ser peligrosa, o sea, pero en general la dependencia también es necesaria. Entonces ahí vamos con el equilibrio. Más bien, en vez de hablar de dependencia, voy a hablar de un término más claro: interdependencia. O sea, naturalmente necesitamos del otro. O sea, nosotros no nacimos, y esa es otra falsa creencia, no nacimos para ser seres solitarios. O sea, tipo, bueno, es que yo solo por lo menos. No, mentira. No nacimos con esa naturaleza. Naturalmente nacimos para estar en conjunto, para estar en social. O sea, de hecho, somos seres sociales también. Entonces, la cuestión es aprender a cómo convivir con el otro. Y bueno, eso lo hemos relacionado o desde el hecho de estar oprimida o desde el hecho de ser totalmente libre. O sea, no hemos encontrado en su totalidad, porque bueno, muchas personas sí, pero todavía no hemos encontrado como ese punto medio de, mira, no es ni una cosa ni es la otra. Okay. Es más bien, si nos vamos al triángulo de Sternberg de nuevo, bueno, mira, existe una voluntad, yo me quiero comprometer con esto. O sea, yo genuinamente quiero hacerlo, o no. También eso es parte de la responsabilidad de decir, bueno, mira, no me quiero comprometer con esto. Así que tampoco voy a ofrecer cosas que sé que no. ¿Hay pasión? Bueno, sí, hay pasión. ¿Hay intimidad? Sí, porque hay parejas que tienen el compromiso, que existe la pasión, pero no hay intimidad, y no me refiero netamente a la parte física, también hay intimidad cognitiva. O sea, de mira, nos entendemos, compartimos ideas, tenemos las mismas metas, hablamos de las mismas cosas o no, pero aún así nos llevamos bien. Exacto. Entonces, eso también es importante. O sea, no irnos de un extremo en el otro, pero sí necesitamos de la otra persona. Ok. Cuando empieza una relación, en mis teorías, hay pasión e intimidad, pero no compromiso. Esas son las relaciones que duran poco. Porque lo que pasa es que creo que vivimos en un mundo donde las personas no tienen mucha voluntad en general. Por ejemplo, no tienen voluntad para hacer dieta, ponte, o no tienen voluntad para ir al gimnasio, no tienen voluntad para sacar un negocio. Para comprar pirulina. Entonces, en general, de manera íntegra, no tienen voluntad. Pudiera decirse que sí, pero creo que más que no haber voluntad es que tenemos un efecto que ya los psicólogos actualmente tenemos que tomar en cuenta, y es el efecto post-pandemia. Entonces también la pandemia, aunque creamos que no, sí está generando ahorita, o sea, uno no dice, bueno, pero es que eso fue hace 5 años, no, ahorita es que estamos empezando a ver las secuelas. Precisamente, por ejemplo, voy a hablar quizás de los estudios, ¿ok? Quizás los chicos que están entrando ahorita a la universidad son los que terminaron o hicieron su bachillerato en pandemia, ¿sabes? Entonces, como, ¿cómo es esto de ir a clases? ¿Cómo es esto de que me exigen? ¿Cómo es esto de que tengo que entregar un trabajo? ¿Cómo es esto de que, o sea, por qué tengo un horario tan inflexible? Porque si yo todo lo hacía desde mi casa, o sea, esto está cambiando, ¿sabes? Entonces, claro,
La teoría del caos nos dice que antes de venir el orden está el caos. O sea, digamos que la pandemia generó un caos que ahorita sigue en caos, como por ejemplo la voluntad. Tipo, ¿en dónde está mi voluntad? ¿Dónde la pongo? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ya la vida ahora no es la misma que antes, ¿sabes? Entonces, todo esto se va a reorganizar. Solo que, bueno, tiene que pasar este tiempo y esta transición. Entonces, más que haber voluntad, es que ahorita quizás hay una confusión hacia dónde dirigirla. Ok, entiendo. Y tú mencionaste algo en relación a que hay que escoger bien a la pareja, ¿no? O sea, ¿qué cosas crees tú que le puedes aconsejar a una persona que está viendo el podcast y diga, bueno, o sea, no tengo mis estándares claros? O sea, ¿en qué debe tener claro hacia dónde, hacia, no sé, ponte, qué tipo de mujer o qué tipo de hombre sí escoger o fijarse? ¿Sabes qué? Una paciente me hizo esa misma pregunta, así casi que tal cual, y me da risa ahorita porque me estaba acordando de ella. ¿Qué pasa con este tema de los estándares? Que lo he visto mucho en TikTok. Bueno, es que no voy a bajar mis estándares o esto es lo que yo espero de una persona. Primero, antes de saber a quién voy a escoger, tengo que saber si yo me escogería a mí mismo en una relación. O sea, es una pregunta clave. Sí, porque entonces, bueno, esta persona es para mí o no es para mí, como que siempre fue una selección. Yo nunca he tenido novia. Daniel descubrió. Creo que acabas de descubrir una incógnita de mi vida. Eso pasa cuando hablas con un psicólogo. Pero sí, o sea... Ahora muchas cosas tienen sentido. O sea, bueno, por ejemplo, hablando de eso mismo, yo soy una persona, por ejemplo, muy... Puede ser como... Muy loca. Sí, o muy loco, quizás como conservador, porque al final fui criado como en valores así como Sí, rectos, claro. ¿sabes? Como, por ejemplo, a mí no me gusta, ponte, agarrar y tomarme una foto con una chama que no es mi novia y agarrarla, ponte la cintura, no me gusta eso. Por Eso ejemplo. es muy Messi, ¿oíste? Ah, sí. Messi me encanta. O sea, Exacto. el modo como Sí, porque, o sea, así. a mí me parece como eso irrespetuoso pues para mi pareja, porque entiendo Claro. que las mujeres se fijan mucho en ese tipo de cosas y tampoco, ponte, me gusta seguir mujeres así en redes sociales que andan mostrando su cuerpo y cosas de esas. A mí no me gusta, pues. O sea, yo soy como así, soy como reservado en ese sentido. Entonces puede ser que hayan otras personas, ponte, que son más alocadas. Porque siento que me está tirando. Bueno, Daniel, por ejemplo. Menos conservador. Sí, Daniel es como menos reservado. He dicho voltea. Así que. Yo sabía que me estaba mirando. Daniel es menos reservado, por ejemplo. Entonces, él puede tener otros estándares o otras cosas, pero yo, por ejemplo, o sea, yo hago eso y quizás yo espero algo parecido ponte mi pareja. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, o sea, ponte, ¿están bien mis estándares? ¿Están mal mis estándares? O sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que una mujer que esté en pareja monte fotos así fuertes en redes, por ejemplo. O que, no sé, se hable con el ex como amigos. O sea, esas cosas a mí no me gustan porque yo justamente no lo hago, pues. Ajá. Entonces, claro, yo espero como eso de esa persona. Claro, eso se llama congruencia, básicamente. Ok. O sea, porque entonces allí nos damos cuenta, yo aquí haciendo mi diagnóstico, que quizás no tiene rasgos de una persona narcisista. ¿Qué pasa entonces con las relaciones codependientes? Que bueno, a mí no me gusta que esa persona haga eso, pero no reviso o chequeo Ok. qué estoy haciendo yo, ¿no? Entonces es como, epa, si yo lo estoy haciendo, ¿cómo voy a esperar que la otra persona no lo haga? Pero esto sí ocurre dentro de las relaciones, que yo espero recibir algo que efectivamente ni siquiera me cuestiono si estoy dando o no. Entonces allí se puede generar una relación que en vez de ser interdependiente, que es lo que estamos hablando, que todas las partes se necesitan entre sí, hablamos ya de una relación codependiente. Okay. Entonces la codependencia es distinta porque, a ver, es cuando, vamos a ponerlo en palabras muy sencillas, una parte se alimenta de la otra, pero la otra no recibe, vamos a decir, lo necesario de lo mismo.
Okay. O sea, naturalmente pasa lo que le llamamos descompensación. Okay. Ah, mira, llegaste aquí a la clínica descompensado porque no tomaste agua, ¿sabes? Entonces tu organismo está dando energía, está todos los días, pero tú no le estás dando agua, básicamente. Okay. O sea, lo mismo pasa en las relaciones, se descompensa. Sin embargo, paradójicamente, ¿no? Mientras más se descompensa una parte, parece que más necesita de la otra. Entonces, ahí es donde se desarrolla la dependencia o también un comportamiento de adicción. No es lo mismo que quizás la adicción a sustancias, pero sí se genera un comportamiento o una conducta adictiva. ¿Y cómo haces tú para darte cuenta, por ejemplo, que estás en una relación Adictiva. sí, adictiva o dependiente? Sí. Que quizás tú estás dando mucho y no estás recibiendo, eso me estabas describiendo ahorita. Lo que pasa es que siempre lo sabes. Esa es la cuestión, el paciente lo sabe, la persona lo sabe. Pero te haces el loquito, ¿no? Es difícil, porque las Difícil adicciones, aceptarlo. sí, no es tanto aceptarlo, salir, porque genuinamente hay otro efecto dentro de las relaciones de maltrato que se genera dependencia, que por cierto ha sido muy poco estudiado, muy poco, que es el gaslighting. ¿Okay? De hecho se habla de ello en redes sociales, pero a nivel de psicología se ha estudiado muy poquito, aún aquí en Venezuela. ¿Qué es eso? Básicamente... Lo he escuchado, igual es- que el love bombing, creo que es lo Ajá, bueno, parecido. Básicamente es manipular. Esto viene de una película que, si me preguntas el año, no me acuerdo, ¿ok? Pero se llama así, creo que se llama Gas, no sé si Gaslighting o Gas algo. Pero bueno, básicamente es que es una película antigua. En la película, el esposo está con la esposa en la casa y esto, y él como que le enciende y apaga las luces sin que ella se dé cuenta, y de esta manera empieza como que a hacerla dudar de si ella se está volviendo loca o no. Okay. Entonces, de esta película, o sea, más o menos de aquí, nace este síndrome o este efecto llamado el gaslighting, que es que tú conscientemente manipulas la situación alterando la percepción de la realidad de tu pareja o de la persona, porque no solamente en pareja, también es en trabajo, familia, gaslighting familiar, esto existe y pasa. Entonces, claro, ahí vamos un poquito con los rasgos quizás narcisistas dentro de una relación o incluso psicopáticos, dependiendo del caso, ¿no? Pero es como, mira, si necesito hacer esto para manipularte y lograr mi objetivo, lo voy a hacer. Okay. O sea, no hay empatía, ya evidentemente no es amor, ¿ok? Okay. Sin embargo, o sea, imagínate el tiempo cuando pasa, a qué punto la víctima se cuestiona a sí misma si está bien, si está mal, porque ya fue muy manipulada. Entonces, además de esto, una relación de adicción o dependencia no es algo sencillo de decir, bueno, lo dejo mañana. Tendrías que tener muchísima fuerza de voluntad, y es difícil porque el cerebro también se altera. O sea, hay alteraciones bioquímicas que te hacen necesitar de esa relación o de ese vínculo de esa persona. Okay. No es sencillo. ¿Y el love bombing? En los hombres me da risa que dicen así, pero básicamente es como, de hecho en las relaciones narcisistas o psicopáticas también pasa, que es que al inicio de la relación, literalmente como lo dice la palabra en inglés, o sea, pero traducido al español, Te da mucho. te lanzo amor, o sea, un bombardeo de amor, te lanzo tanto y te coloco tan en alto que es como la luz, o sea, la veo tan de frente que no veo más nada. Entonces, claro, se omite que esta persona no está siendo congruente, esta persona está haciendo, quizás no me humilla a mí, pero humilla al mesero, pero me está tratando tan bien y me da tantas cosas que, ay, bueno, eso es que el mesero, y empiezo a justificar, eso es que el mesero también fue grosero o X o lo que sea, empiezo yo a justificar, bueno, es que tiene razón, está pagando por un servicio, o sea, el mesero tuvo que ver eso. Entiendo. Sí, no lo Y, sabía. por ejemplo, si una persona pone límites, hay la posibilidad de que se relacione con personas igual narcisistas. Es decir, ponte que yo coloco un límite que no me gusta esto y esto no lo va a aceptar en una relación. Y la persona traspasa ese límite porque quizás tiene rasgos narcisistas, ¿no? Sí, no le importa, pues, o sea, como que viene este mi objetivo. Y tú cortas la relación. O sea, ¿crees que también uno se relaciona mucho con personas narcisistas porque quizás no tenemos límites?
Otra paciente me hizo esa pregunta. Me van a hacer eso porque son preguntas que de verdad nacen todos los días en nosotros. Punto importante, no existe, y esta fue la respuesta que yo le di tal cual, no existe un organismo, un sistema que no tenga límites. Todos tenemos un límite, o límites en general. La cuestión es aprender a reconocerlos, dónde están, ¿no? Porque muchas veces lo que nos enseñaron es que los límites son malos. Entonces, ay, no hagas sentir mal a la persona, bueno, dile que sí, porque es que, nos enseñaron que los límites básicamente son algo negativo. Entonces esto le deja el camino súper fácil a la manipulación y a la violencia. Bueno, si no sabes dónde están tus límites, ¿qué me importa si los pones o no? O sea, igual yo voy a buscar lo que necesito. ¿Sí? Okay. Entonces es reconocer que todos tenemos un límite y que el trabajo está en aprender a reconocerlo y aprender a respetarnos nosotros mismos, no los demás. Porque entonces esperamos que el otro respete nuestros límites, ¿no? O sea, si los quiero respetar bien, si no también, soy yo quien los respeta. Eso había visto, que los límites no están hechos como para cambiar la conducta de la otra persona, sino para tú respetarte a ti mismo. O sea, tú respetar tu integridad. Sí, y de hecho me encanta eso que estás diciendo de cambiar a la otra persona. Eso ni siquiera es posible. O sea, yo como psicólogo no puedo cambiar a nadie. Mucho menos lo vas a hacer tú, persona que está ahí dependiente, que te están maltratando, con esa persona que te está maltratando. No va a pasar. Entonces, si va a pasar, probablemente sea o porque esa persona está buscando manipularte para obtener otras cosas, ¿ok? O porque, mira, no sé, tuvo un choque emocional demasiado fuerte que lo destruyó. O sea, pero no lo vas a ocasionar necesariamente tú, persona maltratada. Porque ya para esa persona tú eres eso, una persona manipulable. Okay. Es rudo, o sea, de hecho, si lo hablamos así es muy crudo, o sea, porque el que lo escuche está en esa situación dice, oye, pero entonces quiere decir que no tengo nada que hacer. Mira, más allá de que tengas algo que hacer o no, es cuestionarte qué has logrado hacer hasta ahora. Y allí el patrón te lo va a decir. O sea, la respuesta siempre, la persona manipulada y maltratada sabe que lo está haciendo. Lo que pasa es que quizás se siente sola, quizás se siente, o sea, y no hablo solamente de mujer, ¿ok? También hombre. Quizás una persona que se siente sola, una persona que se siente con minusvalía, o sea, como que con quién cuento, dónde voy, qué hago. Pero es importante saber que siempre existe una forma de, o sea, siempre. Claro, porque una persona sí puede como no quererse mucho ella misma, tipo, porque si no quiere salir de esa relación es que depende de esa relación para estar ahí. O sea, si tú no crees que puedes estar sola sin esa persona. Hablas del amor propio allí, por lo que entiendo. Vamos a decir que este tema del amor propio también está como muy mercantilizado. Sí, este tema del amor propio está como muy vendido, como que es que si te amas a ti mismo no permites tales cosas. No es tanto que se amen o no, es que entendieron que el amor es eso. El amor es maltrato, el amor es dependencia, el amor es este tipo que me suelta y me agarra y me suelta y me agarra y esto es el amor. Eso había visto en un TikTok que decía, o creo que era un viejito, no me acuerdo, que decía, tal vez tú piensas que el amor es que tu esposo te pegue porque a tu papá le pegaba a tu mamá. Entonces tú aprendiste que eso era el amor. Exactamente. Entonces es algo parecido con los límites. O sea, no es que no te ames, es que no sabes todavía quizás otra forma de amar o de ser amado. Ok. Y en el caso, porque o sea, uno también lo puede ver porque la persona, creo que hoy en día no explican límites, creo que muchas personas tienen quizás miedo de poner límites o no, sí, no los tienen claros al final, no lo identifican. Y hay muchas personas que quizás lo relacionan a que tú colocas límites para cambiar el comportamiento de la otra persona. Entonces, en ese caso, si tú lo ves desde ese punto de vista, quizás lo puedes ver como manipulación. Gaslighting. Ok, precisamente. Claro. Yo he visto, por ejemplo, en muchas veces en redes que, a ver, ahorita hay como una oleada, no sé si te has visto en redes, que hay como una oleada de masculinidad y que no, hombres, no. Es como que hay otros hombres que le están diciendo, no, hombre, no aceptes esto de una mujer. Los incel.
creo que se hacen llamar algunos, ¿no? Incel. Hay unos que se llaman red pills. Que Sí. es como que te tomas la Sí. pastilla de la Matrix, que sabes que es la La pastilla pastilla azul roja. y la pastilla roja. Entonces te tomas la pastilla roja y ya ves la realidad, según ellos. Entonces ellos, por ejemplo, te pueden decir tipo, mira, no aceptes que una mujer No cocine. no salga de fiesta sola, ponte, sin ti. Porque, o sea, sí, para ellos es como una falta de respeto eso mismo, pues, para la relación. Entonces, muchas veces los hombres, esos hombres que hacen ese tipo de cosas, de red pill y todas esas cosas, he visto que las mujeres en redes están respondiendo como que eso es manipulación. Ujú. Como que no, eres un inseguro, ponte, le dicen inseguro a esos hombres. Que si lo vemos desde el punto de vista de la retroalimentación, o sea, de esto de las polaridades, son dos polos que no se van a poner de acuerdo y ni uno está bien ni el otro tampoco. O sea, ni uno está mal ni el otro tampoco. O sea, es más un tema de que, mira, lo que tú estás pidiendo es algo básico de compromiso en una relación y respeto, pero ¿qué tipo de relación también? O sea, porque estamos hablando ya prácticamente de un matrimonio. Claro. Ahora, si estamos hablando de una relación joven, estamos hablando de, no sé, dos chicos universitarios, por decir algo. ¿Qué puedes esperar en la universidad si no fiesta? Claro, poliamor. Eso es lo que tiene en la universidad. Eso es un tema. Esos jóvenes de hoy en día son un peligros. Eva, pero eso es muy un tema aparte. Bueno, yo por ejemplo, me acuerdo que nosotros empezamos el podcast y, o sea, yo siempre como que desde que empecé el podcast empecé como a mí me gusta mucho trabajar y soy un poco obsesivo a trabajar. Entonces, a mí no me gusta perder mucho el tiempo, ¿ok? Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy con alguien, tipo, uno va en serio, ¿no? Entonces como que yo me tomo muchas cosas en serio, Ujú. tanto los proyectos como las relaciones, etc. Exacto. Entonces es curioso eso mismo, pues, porque es verdad que muchas veces quizás es que uno lo ve como que tipo más, no tan serio, no tan formal. No sé si eso viene por la madurez de la persona. Sí, por la madurez y también por ser consciente de lo que quieres vivir. O sea, porque eso también entra, volvemos al triángulo, entra en el compromiso. O sea, el compromiso no es solamente vamos a casarnos mañana, también es, mira, este es el tipo de relación que yo estoy dispuesto en este momento a tener. También es esta responsabilidad afectiva y ahí vamos con el tema de la comunicación. Entonces también, vamos a decir, alrededor de la comunicación hay mucho tabú, o sea, qué tengo que decir, qué no tengo que decir. La mayoría de las veces entonces el hombre sí, por un tema cultural, social, subestima quizás la capacidad que tiene la mujer de entender ciertas cosas, la etiqueta como dramática, entonces prefiero no decir nada para no entrar en esto. Es como, epa, si estás quizás subestimando a la pareja, probablemente también te estés subestimando a ti mismo en la capacidad que tengas de hablar claro. Entonces, mira, parte de mi compromiso también es hacer saber qué tipo de relación quiero yo en este momento. Mira, yo quiero una relación donde haya respeto mutuamente y que se respete la intimidad y que exista un compromiso, como dices tú, bueno, ya una relación más formal. O bueno, mira, en este momento es mi etapa universitaria, o sea, realmente quiero vivir mis momentos, Quiero estar contigo y con tu mejor amiga. Mira. Eso pasa. Eso pasa mucho. Lo que pasa es que ahí entra entonces también el tema de leer a la otra persona. O sea, si lo está aceptando por aceptarlo desde el compromiso o lo está aceptando por dependencia. Ahí hay que tener Claro. cuidado. Sí, es curioso. O sea, porque yo también me he dado cuenta de eso mismo, porque como te estaba comentando, muchas veces como que valoro mi tiempo y entiendo que quizás si tú para tomarte una relación en ti seria tienes que hacer cosas que de cierto modo para mí, por ejemplo, no son muy funcionales, ponte, no sé, salir de fiesta. O sea, entiendo que... O sea, que pierdes el tiempo haciéndolo. Exacto, o sea, ponte, una persona que está viendo este podcast que sale de fiesta los sábados, Todos los sábados. Sin pues, excepción. sí va a querer algo más relajado, pues, porque... Es probable, y ahí va el tema de las etapas también de la vida, o sea, ojo, porque también somos seres evolutivos, ¿no? Entonces eso quiere decir que pasamos por etapas. O sea, no va a ser lo mismo tus intereses en una relación a los 20 que a los 30 o que a los 40.
Entonces, eso también va un poco de la madurez y la responsabilidad afectiva. O sea, mira, tengo 20 años, voy a ser sincero conmigo mismo, ¿qué quiero en este momento? Ah, bueno, mira, ya me quiero casar porque eso es lo que yo quiero ahorita. Ah, bueno, perfecto, ¿sabes? Lo establece. O dice, bueno, quiero una relación, quiero un noviazgo, a ver qué pasa de aquí a 5 años. También lo hablo. O sea, ahí va la comunicación, ¿sabes? Es importante. ¿Y cómo sabes tú que una pareja no es compatible? O sea, ¿eso se puede ver a simple vista o es complicado verlo? Bueno, ahí dicen que los opuestos se atraen, pero yo creo que los iguales se atraen. Sí, eso también es curioso, porque no sé si entra la parte de lo mismo que tú estás hablando de las polaridades. Como que una persona que sea más dominante puede ser que tome como ese rol dominante en la relación, ¿no? Y otro sea un poco más... Lo que pasa es que, ¿sabes? También he notado desde la experiencia profesional que las diferencias se satanizan. O sea, como que es que somos diferentes. Entonces, al principio nos gusta, pero después es horrible. Es como que si eso fuera malo. Cuando una relación, vamos a decir, entra en la disfuncionalidad, que es lo que más o menos estoy entendiendo, ahí entra el tema de la dependencia y si hay una descompensación. O sea, la forma más sencilla de verlo o saberlo es, mira, estoy descompensado en esta relación, o sea, estoy dando algo que no estoy recibiendo, lo que estoy recibiendo no es equitativo o viceversa, ¿ok? Entonces va más de la mano con la descompensación que con la compatibilidad. Porque decir que vas a encontrar a una persona que sea exacta con lo que tú eres y con lo que es mentira. O sea, de hecho, algo que es importante como tomar en cuenta es que si conoces a una persona hoy y tipo ya te quieres casar mañana, es como, epa, ya va. O sea, aquí nos estamos saltando una serie de cosas que son importantes y no es que no nos podamos enamorar, pero hasta eso lleva su proceso. O sea, ¿de qué me estoy enamorando? Si no sé realmente quién es esta persona, o estoy viendo el reflector y literalmente Sí, porque las personas creo que al principio tienen como esa cara, bueno, ¿no? Claro, y eso es natural, eso tampoco es malo. O sea, a ver, es un ejemplo muy sencillo. Eso es como que yo te voy a vender, no sé, qué sé yo, esta matita y yo te voy a decir, bueno, cómpramela. A que yo te diga, mira, esta matita es lo mejor que te va a pasar en tu estudio. O sea, y sabes, es diferente porque más nadie la tiene. Entonces, oye, Claro. me la estás vendiendo distinto, ¿no? Claro. Entonces, naturalmente vamos a mostrar nuestra mejor versión, entre comillas, pero eso no es malo. Ok. En técnica de ventas, conocí en el libro del Seminario Fénix, ubicado en el canal de YouTube de María Tracy. Bueno, yo más o menos comprendí que no... No te puedes enamorar de la única persona que sea exactamente igual que tú. Ajá, exacto, y que va a ser muy difícil, tipo, tú conseguirte esa persona exactamente. Pero me imagino que lo importante son los objetivos, ¿no? O sea, que los dos tengan como un objetivo claro, o sea, hacia dónde va la relación. ¿Y qué es lo que quiero en este momento? ¿Qué es lo que quiero en el futuro? Esas son conversaciones que son sumamente importantes porque ya habla de las metas de una relación. O sea, una relación sin metas es como un amor vacío, que de hecho es lo que Sin propone, propósito. sí, sin compromiso, exacto, es lo que propone también el triángulo. O sea, ok, tenemos pasión, tenemos intimidad, pero ¿hacia dónde vamos? Entonces, ¿está el compromiso? No. Y ahí es donde entra el hecho de que esta relación realmente sea una relación de pareja. Ok, es decir, hay que hacer preguntas clave, me imagino, ¿no? O sea, hay que sacar temas de conversación para conocer a la otra persona. Me imagino que, a ver si nos puedes decir algunas preguntas que sean como cruciales, pienses tú que... Tengo que pensar, ¿qué le pregunté? ¿Qué le pregunté a mi esposo cuando lo conocí? No sé. Hijos, no sé, me imagino hijos. Eso es ¿Quieres hijos? importantísimo, claro, porque imagínate una persona que no quiera tener hijos con una que desea fervientemente ser sí. mamá o papá, mira, Claro. o sea, y ahí estamos hablando de que no es que no se pueda transformar con el tiempo, probablemente sí, quien quita, porque también volvemos a lo de las etapas Claro. evolutivas, o sea, no es lo mismo lo que quieres a los 20 que lo que quieres a los 30. Claro. Pero ya efectivamente, mira, es un tema de conversación importante, o sea, quieres tener hijos, te quieres casar, o sea, algo tan simple como eso. Entonces, no, pero es que eso es muy apresurado por el principio. Depende a donde quieras ir, ¿no? Claro. O sea, es que volvemos a lo mismo, hacen chistes que psicólogos siempre dice depende, pero es que de verdad depende. Porque, mira, sí, para mí ya eso es importante, o sea, Ok. obviamente tengo que preguntarlo.
Ok, me imagino que también otra pregunta, ajá, ¿quieres tener hijos? ¿Quieres casarte? Me imagino. La relación con la familia. Relación con la familia. Eso es importantísimo también, porque no es que yo me caso con la persona, no con la familia. Falso. Ok, la familia política, dices tú. Claro, la familia de la pareja, Oh. obvio, y mi familia, Ok. y la familia que vamos a construir los dos, porque eso es un tuyo y nosotros, Ok, literalmente. ok. O sea, entonces, a ver, quizás nos vamos a otro país y ni siquiera vemos a tu familia, pero es que ya el hecho de que tú vengas de allí, ya vienes con tu familia incluido, o sea, tú eres parte de esa gente y de lo que traes, y claro, eso se va a unir con lo que yo traigo y bueno, que vamos a construir allí. O sea, esto va a ser algo funcional para los dos. Bueno, es que en mi familia es normal que mi papá le pegue a mi mamá, por ejemplo, y para mí eso es normal. Y en la familia de la mujer sea, no, o sea, aquí ni siquiera nos gritamos. No es que seamos incompatibles necesariamente, quizás desde la voluntad y desde el compromiso, bueno, mira, para mi papá eso es normal, para mí no, entonces podemos construir una familia, ¿no? Okay. Podemos trabajar en conjunto. Pero si esto no coexiste, vamos a generar una descompensación. Y religión, me imagino, también es importante. Ay, sí, eso es un tema importantísimo. A ver, porque me imagino que uno es religioso, cristiano, católico, ponte, y otro es ateo. Creo que es algo opuesto, ¿no? Se contradice. Sin embargo, volvemos a lo mismo. No es que sea incompatible, porque ahí vamos con lo de no satanizar las diferencias. ¿Ok? Okay. Puede ser que desde el compromiso de ambos, bueno, mira, llegamos a un punto medio. O sea, y nos sentimos bien con esto. Ninguno de los dos se está viendo afectado. Que es algo que siempre en todas las terapias de pareja trato de que establezcamos entre las tres personas, porque son la pareja y yo. Okay. ¿Okay? El término acuerdos es importantísimo. O sea, un acuerdo, las dos partes ceden, las dos partes ganan. Entonces, bueno, mira, es que es un acuerdo, pero ella tiene que ser católica porque yo soy católico. Eso no es un acuerdo. O sea, estamos hablando de una imposición, estamos hablando de algo que se va a descompensar. A ver, por ejemplo, un acuerdo entre una persona católica y cristiana y una persona atea, ¿cuál puede ser? ¿O es algo muy personal? Es algo muy de la pareja. O sea, es algo demasiado de la pareja. Pero bueno, yo he visto ocasiones donde la pareja coexiste con ellos. O sea, mira, yo no tengo ningún problema con que tú asistas a tu no sé, a tu religión, etc. Y yo tampoco tengo ningún problema con que no vayas conmigo. O sea, los dos podemos coexistir en eso. O incluso la persona atea dice, bueno, mira, te puedo acompañar, pero no es mi... No. Bueno, se respeta. O bueno, mira, puedo dejar de ir a la iglesia por estar contigo. Ok, o sea, existe un acuerdo. Okay. Pero ya eso, obvio, va a depender mucho de la pareja. Pero me imagino que en ese caso también puede haber muchas discusiones, ¿no? O sea... Las discusiones son buenas y normales. El problema es cuando ya llegamos a la parte de agredernos. Ok. Más o menos, ¿cómo se puede diferenciar una discusión positiva y una negativa? ¿Puede ser? Una discusión, Cuando básicamente... llega el primer golpe. No, por favor. Básicamente la discusión es, mira, tenemos puntos de vista distintos. Porque volvemos con lo de no satanizar las diferencias. O sea, que seamos diferentes no necesariamente implica que seamos incompatibles. Porque volvemos a lo mismo. Si venimos, a ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si somos hermanos y peleamos, que venimos del mismo vientre, venimos de la misma casa, de la misma religión, de las mismas costumbres, y peleamos. ¿Qué te puedes imaginar de una persona que venga de otra casa, de otra familia, de otras costumbres? Claro. Lógicamente va a pasar. Sí, es muy fácil verlo desde ese punto de vista, porque si no fuera por esa premisa, pues yo con mi hermano jamás pelearía. Se supone que somos la misma gente. Y no. Okay. Entonces, no es ver las diferencias como una amenaza. Primero que nada, creo que eso es un primer punto clave. O sea, las diferencias no son amenazas en una relación. Son simplemente el reconocer quién eres tú y quién soy yo. Somos personas diferentes, pensamos diferente incluso de un problema. Bueno, mira, es que yo lo veo así. Mira, yo lo veo diferente. ¿Eso es una amenaza? No. Entonces, primero que nada, viene la autorregulación. Ok, esto no es una amenaza. Entenderlo en la práctica y hacerlo. Y creo que es muy importante la comunicación. Pero no es lo mismo la comunicación asertiva que agresiva. Y volvemos con lo de la imposición. No es lo mismo la imposición que el acuerdo. O sea, bueno, mira, tenemos un acuerdo en que efectivamente ninguno de los dos vamos a ver esto igual, pero ¿cuál es la forma más funcional? Bueno, esta. Y también
Y muy importante, tampoco satanizar cuando a veces, bueno, vamos a discutir y pelear. Va a pasar, pero no llegar al punto o de verdad tratar de limitar en la medida de lo posible la agresión o la violencia en este caso. Y O sea cuando se que- dejan de hablar, tipo, quedaron peleados y dejaron de hablar casi por 24 horas. Ah, sí, yo he visto un video que decía que es muy importante ese momento cuando se reconcilian, tipo que hay, no sé, ese cariño, como que Exceso de pasión. hubo mucha pasión, efectivamente, una discusión fuerte y después como que los dos se quedan como callados, hay silencio incómodo y entonces uno de los dos hace como un primer acto de amor, algo así, ponte que no sé, le toca o le dice, mira esto, que le lanza un chiste, como para abrir de nuevo la conversación, ¿no? Eso es bueno o es malo. Porque yo he visto gente que pelea que sí con su mamá y dejan de hablar que sí por 2 días. Yo no puedo pelear con mi mamá. O sea, yo peleo que sí a las 7 de la mañana y en 5 minutos ya estoy abrazando a la otra. Yo no puedo pelear con mi mamá. Pero he visto gente que es tipo que se odia y todo y que no te quiero ver y se da el caso, no hay así. Eso es como rencor, puede ser. Eso de la mano también, exacto, con el carácter, la personalidad, o sea, también cómo afrontes los conflictos y los problemas, o sea, ya eso va contigo, por así decirlo. Volvemos a lo mismo, vistes la diferencia como una amenaza. Entonces, claro, que naturalmente a un niño, a un adolescente le pase con papá, mamá, etc. Incluso las relaciones jóvenes pasa, sí, pero ya cuando hay un proceso madurativo, ya tienes la capacidad de distinguir, mira, esto no es una amenaza, no me gusta, me desagrada, me parece raro, no lo entiendo, pero no es necesariamente una amenaza, siempre y cuando no sea realmente una amenaza. Como por ejemplo, bueno, es que a mí me gusta golpear, porque o sea, ahí entra un poquito de sentido común, ¿no? Pero sí, o sea, las diferencias no verlas como eso. Es decir, que una discusión tóxica puede ser que termine en insulto a la otra persona. Violencia. O, no sé, eres un estúpido, o porque piensas así, eres tonto, ¿o qué? Sí, y generalmente la pareja cae en esta dinámica. Que quiere hacer daño en vez de solucionar el problema. Es correcto. Entonces también esto va de la mano con cómo nosotros aprendimos a tolerar nuestra propia frustración frente a la diferencia. Mira, es diferente y no lo soporto, y mientras más pasa el rato menos lo soporto, así que exploto. Entonces ya eso tiene que ver con tu forma de afrontar esta situación. O sea, porque lejos de solucionar algo está, no sé, decirle estúpido a tu pareja. ¿Y cuál es el primer paso que se tiene que hacer? Ponte que tú eres la persona agredida. ¿Qué es el primer paso que se tiene que hacer cuando afrontas ese momento? O sea, ponte que recibes te agrede físicamente o te agrede verbalmente. Bueno, ya ante la violencia física, Cancho derecho a la mordida. ya ante la violencia física, mira, ya eso ya no es un punto de retorno, ¿okay? Porque de hecho ya cuando se llega a la violencia física es porque hubo muchos tipos de violencia antes. O sea, aquí es importante hablar de la violencia, ¿okay? La violencia es impongo mi voluntad sobre la tuya. O sea, no me importa por qué, o no me importa si está bien o mal para ti, mi voluntad va por encima, ¿ok? Entonces, la violencia es importante entender que ella nunca decrece por sí sola, al contrario, mientras más pasa el tiempo, más crece. Entonces, no es que un día la persona se levantó y golpeó a la persona. No, escasamente eso sucede de esa forma, generalmente es progresivo. Entonces, si ya llegamos al punto de la violencia física, es porque ya hubo otras. Ya hubo, por ejemplo, que pareciera que no, de hecho hay una herramienta que se trabaja mucho incluso en instituciones como la defensa de la protección a la mujer, que es el violentómetro. Y me encantaría que todos los que escuchen en el podcast lo pudieran buscar en Google o en la IA, no sé, no importa, pero el violentómetro es como una escala de violencia, o sea, que te ayuda como a identificar cuando estás en el nivel más bajo, pero ya hay violencia. Por ejemplo, una de las escalas, los niveles más bajos es el chiste que no es chiste, o sea, el chiste que incomoda. Como por ejemplo, estamos en pareja con un grupo de amigos y no, bueno, pero es que ella es así, ella es lenta. Ella siempre es este tipo de persona y todos se burlan. Eso creo que lo viste en las películas así de colegio, que la amiga que no es amiga se tira un chiste de la amiga. Ya ahí te lo muestra, o sea, como que esa amiga no es tu amiga, ¿sabes? Entonces, la película te lo muestra, solo que lo vemos como, bueno, normal. No,
Entonces, esto empieza desde cositas así, que si no se limitan en ese momento, no se trabajan, no se concientizan, porque puede ser que no se, vamos a poner el caso, bueno, ese hombre se acostumbró a eso porque en su familia eso es normal, ok, pero acuérdate que tú con esta persona no eres tu familia, o sea, tú aquí estás construyendo otra cosa, ¿no? Entonces ahí entra el compromiso, bueno, mira, efectivamente esta persona me puso un límite, soy consciente y lo tengo que mejorar. O sea, lo quiero mejorar. Entonces, ahí es donde hablo de que la diferencia no es una amenaza, pero ahí tenemos que también tener los límites bien claros. Entonces, por eso te digo, ya cuando llega el punto de una violencia física, mira, difícilmente puede haber quizás un retorno del todo, no es que no pueda haber un cambio, pero ya se sobrepasaron muchos límites para llegar hasta allí. ¿Y cómo uno identifica cuando empieza a repetir patrones en una pareja? Los mismos patrones que tú vives con tu familia, o sea, con tu padre, con tu madre. Ay, mira, eso es facilísimo, eso siempre pasa. No sé si ustedes han tenido la experiencia de que eres igualito a tu mamá, o tú eres igualito a tu papá, o tú eres igualito a tu tío, es que te pareces, es que estás haciendo lo mismo. Entonces, entre nosotros nos identificamos, pero de paso nos ofende, ¿no? Cuando nos dicen que nos parecemos, pero es como, mira, sí, efectivamente ahí estás trayendo a colación o estás trayendo a la relación cosas de tu familia primaria, pero no a lo que se necesita construir. Ahora, es importante que si te pareces a tu familia, esto no sea un ataque, sino más bien un recordatorio de, mira, vamos a sentarnos, ¿sabes? Estás haciendo estas cosas, las veo muy similares a las de tu familia y me gustaría que pudiéramos ver si esto es algo que se puede trabajar. Bueno, ahí entra la madurez también, porque entonces hay personas que dicen, no, yo soy así, así me crió mi familia y esto soy yo. Bueno, mira, ¿qué tanta disposición tienes de hacer familia? O sea, no de venir de tu familia, sino hacer familia. Ahí entra el compromiso. Exacto. Ok. Entiendo. A ver, ¿y en qué momento una discusión se hace lo suficientemente repetida como para que ya es un signo de que uno tenga que buscar ayuda profesional? Mira, Terminar. sí, creo que no es tanto de cuántas veces se repite, sino la intensidad. O sea, hay quizás problemáticas que con el tiempo se repiten varias veces, pero vamos viendo mejoras. O sea, vamos viendo como que, bueno, no fue tan igual antes, o sea, sí ha habido una mejora. Pero creo que tiene que ver más con la intensidad del problema. Y bueno, claro, si es intenso y repetitivo, imagínate, es más que claro que es un síntoma. Pero va de la mano con el daño que nos estamos haciendo. O sea, ya ahí evidentemente no está de más buscar ayuda profesional. Incluso hay ocasiones donde la pareja, he escuchado que es como, ay, pero ¿para qué vamos a ir a terapia de pareja si no somos matrimonio, no tenemos hijos, somos novios? Pero es que no está mal, porque es una forma de también mostrar el compromiso hacia con la otra persona. Mira, no tengo las herramientas, vamos a terapia de pareja, somos novios, pero esto es una etapa del ser pareja. Y ahorita hay eso es bueno como para parejas que están empezando, ya las que tienen que sí 20, 40 años. Claro, para todo, porque son diferentes etapas. O sea, así como nosotros tenemos edades, y no es lo mismo los 20 que los 30 que los 40, las relaciones también tienen edades. No es lo mismo una relación de un año que una relación de 10. O sea, son edades y etapas distintas por las cuales la relación también pasa. El otro día vi que alguien se había ido de viaje como una, ¿cómo se llama esto? Que se van fuera, que se llevan una broma de mata y de relajación, pero es en pareja. Ah, ya. Era mi pareja. Un retiro. Ajá, eso, pero era en pareja. Y entonces yo pensé que era un retiro normal, pues. Y entonces le pregunté a la chama y me dijo, no, es que llevo como 30 años con mi esposo. Y yo que, yo pensé que era un retiro normal, pero gracias por la data. Ok, pero ¿qué etapas hay en una relación? O sea, más o menos si nos puedes describir. Hay muchas. Pero hay unas que son como vitales. Por ejemplo, la relación, vamos a decir que pasa por una primera crisis a los 2 años. O sea, que es una relación muy joven, pero es como la primera crisis de identidad. O sea, como que quién soy yo dentro de esta relación, a dónde vamos, qué quiero. Pasa por ciertas crisis que son necesarias. O sea, que si esa crisis se supera, se transforma la relación. Si no se supera, bueno, se acaba, básicamente. Pero que siempre van a ocurrir. Por lo menos, si mal no recuerdo, creo que a los 5 años ocurre otra. Luego creo que como a los 7 u 8 años. Luego a los 15 años. O
sea, pero más que ser etapas son crisis específicas, tal cual como la crisis de la adolescencia. Bueno, la adolescencia es una etapa, pero genera crisis, o sea, porque precisamente el adolescente es como que con quién me identifico, quién soy, a dónde pertenezco, a quién le caigo bien, a quién le caigo mal, qué quiero hacer. Lo mismo pasa en una relación. Mira, quiénes somos tú y yo, a dónde vamos, qué. Y hay relaciones que pueden durar, o sea, para que llegue a esa etapa dura un poquito más, un poquito menos. Sí, claro, Ah, como todo. O sea, ningún proceso es igual, somos humanos. Ok. ¿Y cuando tú empiezas a identificar, porque dijiste el compromiso, pero cuando, porque sabemos que el compromiso es como tener esa voluntad de querer cambiar un acto que a la persona quizás no le gusta tanto. ¿Cómo uno identifica que ya empieza como a ceder su identidad? O sea, que uno ya como que no sabe quién es en la relación. O sea, por tanto compromiso, por así decirlo, ceder tanto por la pareja que ya no sabe quién es. O sea, ¿cómo haces tú para identificar eso? Eso hacen los novios que dejan el gimnasio porque tienen novia. Ajá, entonces ponte que la novia le dice, mira, pero ¿por qué vas al gimnasio todos los días a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde que nosotros hablamos a esa hora? Y entonces como que ya la persona deja de ir al gimnasio, entonces como que deja de tener como esa disciplina, entonces se descuida un poco y empieza a tener un poco de Empieza a confianza. dedicarle más tiempo a la relación que a sí mismo. Ajá. Y ahí estamos hablando de que no existe una retroalimentación o una nutrición, sino una codependencia. Ah. Entonces ya como que se empieza a desdibujar a esa persona, tipo, ¿quién soy? Pero ahí vamos con el tema de que las diferencias no son amenazas, recalco. Bueno, mira, vamos a hablar de un acuerdo, ¿ok? De hecho, me hiciste recordar una anécdota personal, no profesional necesariamente, porque mi esposo, además de psicólogo, también es entrenador. Entonces, bueno, a él le gusta entrenar en la casa. De hecho, él se trajo sus instrumentos, todo. O sea, mi casa es un semi-gimnasio realmente. Un libro. Sí, un libro. Yo, bueno. La Que sé. Sí, soy. Yo a duras penas, la verdad es que no es precisamente mi actividad favorita, pero sé que es algo que se debe hacer. Okay. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a vivir juntos, él era una persona que entrenaba a las 11 de la noche, 12 de la noche. El diablo. Sí, Entonces, evidentemente, claro, era esa costumbre, o sea, él vivía solo, soltero, ajá, Claro, ¿quién claro. le iba a decir que no? ¿Okay? Claro. Pero evidentemente para la convivencia, o sea, yo soy una persona que si me quedo dormida y me despiertas, después no duermo más, o sea, me quedo despierta y terrible. Esa es la discusión que tengo con mi mamá, el 90% de 365 días, uno 150. La mitad de 6 meses. Porque yo a veces voy a abrazarlo en la noche y a veces está dormido y entonces se despierta y me empieza a reír. ¿Y qué otra vez? ¿No es que me despertaste y después no puedo dormir? Y yo que... Y que perdón. Sí, no, literal, entonces como, o sea, tenemos que negociar esto. Y ahí entra yo hubiera podido impedir que hiciera ejercicio. Tipo, no vas a hacer ejercicio. Pero la conversación, aunque fue un caos, porque sí lo fue, o sea, porque cómo me vas a quitar mi hora de entrenar si yo vengo acostumbrado a esto, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, efectivamente, la diferencia en ese momento generó una crisis, pero una crisis que fue necesaria. O sea, porque entonces no dejó de entrenar. De hecho, ahora a veces van, qué sé yo, los amigos o amigos de nosotros a entrenar con él, o sea, a veces, por decir algo. Pero ya es una hora más razonable, tanto para él como para mí. O sea, ya es como que, bueno, los dos estamos quizás no del todo contentos, pero estamos satisfechos con esta decisión y ya es más funcional la noche. Oye, porque te entrenaba a las 11 y te tenías que bañar como a las 1. Y más o menos esa vez que estábamos durmiendo. Entonces, pero claro, volvemos a lo mismo, no es que él lo hiciera mal, es que soltero, viviendo solo, etcétera, o sea, es como, mira, esta es mi rutina, pues. Y llegué yo, obviamente, puedo implicar una A las 6 de la amenaza. mañana. Sí, o sea, él pudo haberme visto como una amenaza, pudo haberlo hecho, tipo, mira, no me vas a quitar esto porque esto es mío. ¿Okay? Pero ahí entró el compromiso. Bueno, si yo elegí vivir en pareja, hay cosas que efectivamente vamos a transformar los dos. Y bueno, así cosas que por supuesto yo también he aprendido bueno, es verdad, o sea, no puedo hacer esto, quizás no porque no pueda hacerlo, pero puedo modificar el cómo lo hago.
ese tipo de cosas. Yo creo que nos han, como de cierto modo, adoctrinado en el sentido de que nos dijeron y que no, y tú no puedes cambiar cuando tengas pareja. Y entonces... Y ahí va con lo de la identidad que me estás preguntando. Ajá. ¿Es que vas a perder tu identidad? Efectivamente. En todas las etapas de tu vida te vas a identificar con cosas distintas. O sea, la identidad es algo cambiante, ¿no? Pero efectivamente una cosa es que tu identidad cambie y sea funcional y otra cosa es que la pierdas por ceder ante todo con esta persona. Ok. Y, a ver, pero ahí entra como un tema, o sea, que nosotros podemos identificar como nuestra identidad. O sea, nuestra identidad son... ¿Qué es nuestra identidad? Yo creo que podemos volver al ejemplo, o sea, por lo menos mi esposo se identifica con entrenar, o sea, para él eso es sagrado, pues, y yo lo entiendo y lo respeto y así lo conocí y sé que eso es parte de él. Ahora, como yo no lo hago en el mismo ritmo de él, entonces se lo quito. Bueno, es que para estar conmigo tienes que dejar de hacer esto para yo sentirme segura, porque yo no lo hago. Entonces ahí vemos un poco la manipulación, vemos un poco entonces la violencia ejercida como manipulación, o sea, muy sutil, pero ahí está. O sea, si quieres que esta relación se... entonces te pongo a elegir entre lo que tú eres y lo que te gusta y la relación. Entonces, si él no tuviera sus límites claros, dice, bueno, dale, está bien, ¿sabes? Ahí es donde existe la codependencia, ahí es donde, bueno, es que para no perder esto tengo que soltar esto, ¿sí? El distinto es el acuerdo. Mira, ese eres tú, amo que eres tú, no voy a cambiar que eres tú, aunque yo no sea igual, puedo más bien acostumbrarme, porque me hace bien. Pero efectivamente, mira, me afecta que sea a las 11 de la noche, ¿sabes? Entonces, los límites están de ambas partes. O sea, se habla desde los límites de ambas partes. Para él es un, no me puedes quitar esto, y para mí es un, mira, está bueno. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Y una relación así en la actualidad puede funcionar, que uno depende de otro. O por ejemplo, eso es más, o sea, antes era como más común en las mujeres, que la mujer dependía del hombre. Y si el hombre puede depender de la mujer. Vamos a los términos de hace un rato atrás. No es lo mismo interdepender que codepender. Entonces, bueno, mira, si yo como hombre decidí no hacer más nada, sino pues estar aquí y depender de ti, probablemente también me pongo en bandeja de plata para que hagas conmigo lo que quieras, ¿no? Entonces, más que un tema de depender o no, es que te voy a necesitar, te necesito. Y más allá del tema del cambio de roles, que también es bien influyente en si la pareja se mantiene, creo que va un poquito de la mano con esto de qué doy, qué aporto, más que depender o no. O sea, porque volvemos a lo mismo, te necesito, pero también sé quién soy, también sé qué aporto, también sé qué doy, también sé de qué soy capaz. Ahí viene el tema de la identidad. También hay relaciones que así, o sea, el bicho va para el gimnasio todos los días, de repente consigue novia, deja de ir al gimnasio, termina con la novia, vuelve a ir al gimnasio. Sí, y ya eso no habla solamente de quien está, vamos a decir, coaccionando el hecho de que vayan al gimnasio, sino también va de la mano de ti. O sea, mira, has trabajado en ti, eres consciente de esto, porque hay gente que no es consciente y la me vale, cada quien vive su proceso, ojo. Es como, bueno, yo soy así, cuando estoy en pareja hago esto y cuando no, no. Ok, si ahí tú no ves problema, ¿por qué lo tendríamos que ver los demás? ¿Okay? Sin embargo, si eres consciente, es como, mira, busca la ayuda porque efectivamente, o sea, ¿dónde está el tema de tu identidad? O sea, y no es solo tu identidad de que este soy yo, sino, mira, respetas lo que eres tú. Bueno, yo tengo unas últimas preguntas para Jay. Una última. Acá no tiene como 3.000 preguntas. Sí. Primero, ¿qué opinas de los roles de género? ¿Crees que las relaciones que tienen como esos roles quizás más tradicionales, crees que son más funcionales? Esta es una pregunta súper controversial. Porque sí. yo vi un estudio, por ejemplo, que decía que cuando la mujer sale como de la casa a trabajar y el hombre se queda en casa, tiene como un 70% más probabilidades de que se separen. Y cuando el hombre sale a trabajar y como a proveer, ¿okay? Proveer, proteger, etc., como que tiene muchas más chances de que sea más próspera. ¿Qué opinas?
Bueno, más allá de qué opino, ¿ok? Porque quizás mi opinión va sujetada a mi experiencia, así que más bien vamos a hablar de números y exactos, de quizás estadísticas. El problema no es cuando salimos de casa, sino cuando ya decidimos hacer familia, ¿ok? Entonces, a ver, de repente tú como mujer eres súper proactiva, súper independiente, quizás hasta eres el sustento del hogar, porque en muchos casos el sustento del hogar es la mujer. Aquí el tema entra en la maternidad, cuando llega la maternidad o el proceso de maternidad y paternidad. O sea, aquí es donde la cosa se pone un poquito fuerte. Porque efectivamente el proceso de maternidad es algo sumamente complejo, pero muy complejo. No solo por el cambio físico, sino por el cambio social, el cambio de verte a ti misma como tipo, ¿quién soy? O sea, eso es algo que se pierde o hace por completo. O sea, ya quién eres no es quién eres. Y eso es una transición muy abrupta para la mujer, ¿sabes? Entonces, generalmente la mujer puede necesitar este espacio de descanso, este espacio de mira, voy a reconstruirme, porque no es que te destruyas, pero sí lo que eras ya no es. Entonces voy a buscar quién soy otra vez en este nuevo rol de ser mamá. Entonces, bueno, imagínate ser mamá y ser sustento. Es complicado. O sea, y no es que las mujeres no lo puedan hacer, de hecho, a muchas mujeres les toca hacerlo, ¿ok? Pero efectivamente no sería como el proceso más natural. Ojo, las mujeres somos súper fuertes, o sea, de verdad que sí, y cada vez que veo mujeres que tienen hijos y están solas y trabajan y etcétera, yo digo, wow, o sea, me sorprende de lo que podemos ser capaces. Pero efectivamente ahí entra entonces el rol del género, vamos a decir, en este caso, o de quien decide ser pareja en este caso, pues, que es como, epa, tu rol va más allá de simplemente proveer, también es ser un apoyo, también es estar allí, también es ser alguien presente en ese proceso, en esa transición, que es un cambio muy fuerte y muy rápido además, porque uno dice, bueno, son 9 meses de embarazo, no. O sea, son 9 meses de embarazo, el posparto puede ser hasta 2 años, estamos hablando de que es complejo. Yo me he dado cuenta que muchas mujeres quizás no están de acuerdo, pero al final como que cuando tú eres más masculino y le das como esa seguridad, tanto física como económica puede ser, y le provees, primero el hombre, como que nosotros nos gusta eso, primero como que dar, o sea, nosotros como que nos gusta dar, porque yo muchas veces me pregunto, pues, o sea, nosotros para qué generamos dinero, o sea, nosotros como hombres, ¿por qué generamos dinero? O sea, nosotros no nos compramos casi cosas. O sea, nosotros podemos tener un zapato de hace 5 años y nos da igual, pues. Pero a ustedes quizás les gusta más la novedad, comprarse ropa y ese tipo de cosas, ¿no? Y a nosotros nos gusta dar protección, nos gusta dar dinero a las personas que queremos. Entonces yo me doy cuenta de eso y la mujer se siente como un poco más segura. Sí, porque viene este concepto de sé que me vas a proteger cuando esté vulnerable, porque volvemos a lo mismo, o sea, el organismo de la mujer se vulnera en este proceso de embarazo. De hecho, naturalmente, si nos vamos a seres vivos también, o sea, por ejemplo, los animales, cuando la hembra está en estado, se protege, resguarda sus crías. Claro. O sea, entonces, claro, sentir que existe esta protección de parte de quizás la pareja, ojo, porque bueno, puede ser cualquier tipo de pareja, cumple este rol de, bueno, mira, en tu vulnerabilidad cuentas con que yo te puedo proteger. Entonces, más allá de que, bueno, los roles, cuál es el correcto o el incorrecto, esto va muy de la mano con la pareja. O sea, es muy subjetivo. Claro, los números dicen las realidades de las cosas, pero la realidad es para cada quien. O sea, cada pareja elige, bueno, mira, fui mamá, pero ya el mes de haber nacido se lo dejo a papá y no voy a trabajar y papá está bien con eso y vale, ¿sabes? O bueno, mira, yo para ser mamá, o sea, quiero contar contigo porque los primeros 2 años de vida del bebé, yo no quiero salir, yo quiero dedicarme a ser mamá, válido también. O sea, ahí entra el tema otra vez de los acuerdos. Ok, vale. ¿Y qué opinas que hoy en día vi un tweet antes de ayer, que decía, si tu mujer vale, claro, esto es un poco extremista, no, tampoco lo entendí mucho, si tu mujer va al gimnasio, a pilates y al psicólogo está soltero, es cuestión de tiempo. ¿Qué opinas de que se dice que hoy en día muchas veces
que sobre todo no sé si es psicóloga o es psicóloga en general, se dice que cuando una mujer va al psicólogo, lo más probable es que el psicólogo le convenza de que termine la relación. Terrible. O sea, a ver, si fuera por eso, yo ni siquiera me hubiera casado. O sea, si vamos al caso, estamos hablando de que por lo menos yo como psicóloga, tengo ya con ella desde el 2019, si estamos en el 2015, 6 años. 6 años. Exacto. Ojo, obviamente no todos los días ni toda la semana. O sea, en su momento trabajamos, creo que el primer año sí fue consecutivo, ya luego, bueno, cada 15 días, ya ahorita, bueno, ya es un proceso más de que, mira, Mari, ¿estás desocupada? Sí, bueno, ok, vamos a agendar una consulta porque la necesito, claro, por supuesto. Pero si fuera por esa premisa, o sea, imagínate cuántas mujeres no estuvieron casadas, ¿ok? La cuestión es que esto, volvemos con lo de las diferencias amenazas. O sea, entonces, como creo que el psicólogo puede decir algo diferente a lo que yo estoy haciendo, lo veo como una amenaza. Entonces, es un punto de tener cuidado, ¿ok? Yo sé de parejas que acompañan a su esposa la primera vez a una consulta y entra primero el esposo para ver quién es la psicóloga, quién es el espacio, cómo se maneja, cómo se trabaja. Mira, yo creo que más violencia que esa no se puede hacer. Y no es un tema de confundirlo con que te cuido, es un tema de cuido mis amenazas. O sea, quiero saber por qué, o sea, ¿qué me vas a amenazar? ¿No? Entonces se confunde la violencia con amor también, que ahí volvemos con lo de, bueno, esta es la forma que yo conocí de ser amada. Entonces, bueno, para las mujeres, bueno, es que me está cuidando. A eso entendiste tú, pero realmente no es así. O sea, vamos con lo que vemos y lo que creemos ver. Entonces, hay que revisar el tema de las diferencias y ese tweet, bueno, quien lo habrá escrito, pues imagínate. Sí. Que No sé por qué ese tweet. yo tampoco. Empecé como al gimnasio y a pilates. O sea, yo lo que entiendo, Normalmente las que hacen pilates no hacen gimnasio. yo lo que entiendo es que, no sé, será que no sé, o sea, lo que entiendo es que llevan años en relación, ponte, y va al psicólogo o al gimnasio. Es una amenaza. Sí. Pero al final no es el psicólogo, ni el gimnasio, ni los pilates, es la independencia. Tu independencia es una amenaza. ¿Por qué? Claro. Sí, eso, o sea, yo veo los comentarios y realmente no le vi mucho sentido a eso mismo. Sin embargo, sí había visto eso que decían que no, pero, a ver, ¿cómo era que decían? No, lo de la, Sí, que no vayas a una psicóloga porque dicen que las mujeres que son más envidiosas. Ojo, y muy aparte de eso, o sea, los psicólogos también, que llevamos años en el ejercicio psicoterapéutico, Claro. sabemos que vamos a implicar una amenaza para muchas personas, eso lo sabemos. O sea, y es algo que tenemos consciente. Sin embargo, muy importante, el psicólogo nunca dice qué hacer. O sea, Eso es lo que iba a decir. sí, Ellos no lo que hacen es buscar en tu es subconsciente. una falacia, o sea, es una creencia, no es una falacia realmente, porque el psicólogo no dice, no da instrucciones, o sea, y si un psicólogo le hace, bueno, mira, cuidado, porque ahora el psicólogo te va a hacer recomendaciones, sí, el psicólogo te va a hablar de estadísticas, sí, el psicólogo te va a plantear probablemente estrategias que te puedan funcionar a ti como herramientas, sí, pero el psicólogo no te va a decir, mira, tu esposo es un maltratador, vete de ahí. O sea, eso no va a pasar, ¿ok? Porque para empezar, eso es algo muy individual de la persona. A menos que ya el paciente llegue o la paciente diga, mira, me quiero separar. Ok, vamos a estudiar las razones por las cuales te quieres separar. Pero per se, el psicólogo no te va a decir, mira, sepárate. Eso no va a ocurrir. Creo que en mis años de ejercicio, te estoy hablando que yo empecé en el 2018, una vez me pasó que sí tuve que decirle a la paciente, mira, es importante que salgas de ahí, pero estamos hablando de que estaba en peligro, o sea, su vida estaba corriendo peligro. Entonces, bueno, obviamente mi responsabilidad ética es, mira, yo como psicólogo te estoy dejando saber que estás en peligro y tu vida está en peligro, o sea, porque bueno, ya es una amenaza pues a la vida de la persona. Pero te estoy hablando de que eso ha sido una vez, que desde el 2018 hasta ahora. 7 años, más de 7 años. Ya este Casi. año va terminado. Bueno, chavales, suscríbanse, comenten, denle like y vayan a funar a Carlos que pregunta mucho. Muchas gracias por acompañarnos, María. No, gracias a ustedes, súper feliz de este tema de conversación. Esperamos, bueno, poder hacer otro próximamente. Pero no te vuelvo a definir
Adiós.